Anteriormente en Mi hija es el jefe final. Iram había recibido una notificación importante. Esta vez, el gremio organizaría un ataque grupal a una mazmorra ubicada en un campo abandonado, el cual estaba completamente inundado de monstruos. Para esta misión, enviarían a 2 gremios pequeños y uno mediano con el objetivo de derrotar la amenaza. El día del ataque llegó y los primeros en presentarse en el Parque del Lago fueron los gremios Leva y Montaña. También había cazadores de un gremio mediano llamado Paros, quienes fueron enviados por la asociación para ayudar a los gremios novatos a despejar el campo. Sin embargo, la realidad era que estos gremios medianos solían aprovecharse de los más pequeños e inexpertos. Poco después, llegó el gremio de Seoyun en una camioneta. Todos estaban bastante mareados por la forma de conducir de Kang. Al verlos, el maestro del gremio Paros, llamado Kim, se molestó al notar que habían llegado un poco tarde y no parecían preocuparse por ello. Seoyun lo saludó, se presentó como el maestro de su gremio y le preguntó quién era. Kim se irritó porque Seoyun no lo conocía y no le mostraba el respeto que creía merecer. Enfurecido, intentó abofetearlo, pero Seoyun detuvo su mano con facilidad y le preguntó si ese era algún tipo de saludo. Humillado frente a los demás gremios, Kim se enfureció aún más. Se soltó del apretón de manos y realizó una demostración de fuerza, perforando una roca con su lanza. Esto sorprendió a los presentes, aunque no al gremio de Seoyun. Unas horas después, todos los gremios se dirigieron a la entrada del campo y se dividieron en 2 equipos. El primer equipo estaba conformado por los gremios Leva y Paros, mientras que el segundo lo formaban Montaña y Specter. Pero antes de entrar al campo, el gremio Montaña pidió que se les asignara un cazador del gremio Paros, ya que ellos eran novatos. Sin embargo, Kim respondió fríamente que eso no le importaba, que cada grupo debía arreglárselas para sobrevivir por su cuenta y que, además, no compartirían las recompensas. El líder del gremio Leva quedó impactado por la crueldad de Kim y sus compañeros. No podía creer que dejaran a 2 gremios novatos encargarse de las zonas más peligrosas. Incluso comentó que quizás lo mejor sería rendirse y no entrar al campo, pero Seoyun lo detuvo y le dijo que sí podían hacerlo. Justo en ese momento, un monstruo subterráneo emergió del suelo para atacarlos. Sin embargo, Seoyun lo derrotó fácilmente con un brutal puñetazo, dejando a todos los presentes asombrados. Ante semejante demostración de poder, el gremio Leva aceptó entrar al campo junto a Seoyun. Caminaron un poco hasta llegar a un lago, donde se encontraban las criaturas más peligrosas del lugar. Estos monstruos se disfrazaban de otras criaturas para atraer a los cazadores, luego los rodeaban y los asesinaban. Por eso, debían tener mucho cuidado al acercarse, ya que eran muy sensibles al sonido. Afortunadamente, Iram se encargó de ellos sin problemas utilizando un arma silenciosa, y Euni eliminó a los que estaban fuera del alcance del rifle de Iram, trabajando en perfecta coordinación. El gremio Montaña quedó asombrado por las habilidades de cada miembro del equipo de Seoyun. No solo no tuvieron que intervenir en ningún momento, sino que también se sintieron cuidados y respaldados. La amabilidad y preocupación de Seoyun por ellos era tal que algunos comenzaron a pensar que todo aquello era un sueño. Mientras tanto, en otro sector del campo, el grupo liderado por Kim se enfrentaba a varios monstruos acuáticos. Sin embargo, la falta de coordinación entre sus miembros solo provocaba confusión y discusiones sin sentido. El escándalo que armaban terminó por despertar al jefe del lago, una enorme rana que dormía tranquilamente en las profundidades. Al verse perturbada, emergió furiosa para atacarlos. El maestro Kim intentó advertir al resto sobre la criatura, pero decidió guardar silencio para evitar que se fijara en él. Este acto egoísta provocó que la rana atrapara con su lengua a un cazador distraído y lo devorara al instante. Al presenciar la terrible escena, los demás cazadores entraron en pánico, pero Kim aprovechó que la rana estaba concentrada en su víctima para reunir maná y lanzarle su lanza al cuello. No obstante, el ataque no fue suficiente para derrotarla. La rana dio un gran salto y se plantó frente a Kim para devorarlo por haber sido tan insolente. En ese momento, el maestro Kim pensó que había llegado su fin, pero de pronto, la rana explotó por un poderoso ataque que vino desde su retaguardia, liberando además al cazador que había sido devorado. El responsable de tan devastador ataque no era otro que Seoyun, quien ya había terminado de limpiar su zona asignada y había acudido para ayudarlos. Al verlo, Kim intentó acercarse para cuestionarlo, pero tropezó torpemente con la baba resbalosa de la rana, golpeándose la cabeza y quedando inconsciente en el acto.
Con estos acontecimientos, la misión finalizó con un Kim completamente avergonzado por sus actos, y con el maestro del gremio montaña, llamado Cho, profundamente agradecido con Seo-yun por haber logrado limpiar el campo con tanta rapidez. En un cambio de escena, en el Reino Unido, Erzsébet se escondía de unos magos que habían logrado emboscarla. Comentó que la marca en sus túnicas pertenecía a una organización llamada Glifo de la Torre y que no esperaba que se hubieran aliado con la Torre Mágica. Erzsébet no podía moverse de su escondite por un tiempo, así que, aunque no quería hacerlo, decidió pedirle ayuda a Seo-yun. Utilizó un poco de su magia para vincularse con el gato de Seola para hacer que Seola, mediante sus encantos, manipulara a Euni para dejarla sola con Seo-yun. Seo-yun revisaba unos documentos de su gremio cuando fue interrumpido por el gato, quien finalmente le reveló que podía hablar y que, en realidad, era Erzsébet. A Seo-yun no le sorprendió demasiado la revelación, ya que tenía sus sospechas. Seo-yun le preguntó qué era lo que deseaba esta vez. Erzsébet le comentó que necesitaba que recuperara los fragmentos de los núcleos de ciertos monstruos y que los necesitaba para evitar la segunda desgracia de Seola, la cual estaba por comenzar. Seo-yun, sorprendido, le preguntó qué era lo que sabía sobre la segunda desgracia. Erzsébet le comentó que había un grupo de personas que coleccionaba ciertos fragmentos para luego realizar un ritual y resucitar a una criatura muy peligrosa. Por esa razón, Erzsébet había pasado el último mes cazando y deshaciéndose de los fragmentos que ese grupo encontraba. Ella sabía que la segunda desgracia de Seola era la muerte de Euni, y si ese monstruo resucitaba, como ocurrió en el futuro, lo más probable era que Euni muriera al intentar enfrentarlo, durante una catástrofe conocida como la Misión Mundial. Seo-yun le comentó que la Misión Mundial no debería ocurrir aún, pero Erzsébet le advirtió que debido a todos los cambios hechos en el pasado, el futuro ya se había torcido y como consecuencia, las desgracias estaban ocurriendo más rápido de lo esperado. Por eso debían evitar la resurrección de aquel monstruo. La primera misión de Seo-yun sería robar uno de los fragmentos que se subastaría esa noche en la subasta de cazadores de Seúl. Al llegar la noche, la subasta comenzó en un teatro con varias personas importantes. Entre ellos se encontraba So-yun y un hombre misterioso llamado Jung, un corredor de bolsa que estaba comprando todos los artículos subastados sin preocuparse por el costo de los mismos. Después de subastar varios objetos, llegó el momento de presentar al protagonista de la noche. Se trataba de un fragmento de núcleo encontrado durante la aparición del primer portal hace 10 años. Al ver tan majestuoso fragmento, los presentes comenzaron a ofrecer millones de dólares por él, pero sorpresivamente, el señor Jung ofreció la cantidad de 8 billones. Ninguno de los presentes pudo superar esa increíble cifra, por lo que el subastador decidió cerrar la subasta. Sin embargo, de pronto, las luces se apagaron en todo el teatro. En medio de la oscuridad apareció Seo-yun y Erzsébet usando su capa mágica y su habilidad para ver en la oscuridad. Se acercó rápidamente, rompió el cristal que protegía el fragmento y se lo llevó mientras volaba montado en su capa. Pero justo cuando estaba a punto de escapar del lugar, fue emboscado por So-yun, quien lo atacó varias veces con su espada y le demostró que él también podía ver en la oscuridad, gracias a una habilidad llamada Ojos Nevados Nocturnos. Debido a esto, Seo-yun se preocupó de que So-yun pudiera descubrir quién era, pero Erzsébet le comentó que estaba usando un hechizo de ilusión en la túnica para que no lo reconociera. So-yun empezó a atacarlo de nuevo, pero Seo-yun solo podía defenderse, ya que no podía transformar su lanza frente a su oponente, pues esa tecnología era usada únicamente por él, lo que podría revelar su identidad. Sin embargo, el descuido de concentrarse únicamente en So-yun hizo que el señor Jung apareciera repentinamente tras él para patearlo con una brutal patada y luego quitarle el cristal con una sonrisa muy perversa. Después, escapó del lugar a toda velocidad. Seo-yun trató de perseguirlo, pero So-yun se interpuso nuevamente en su camino. Al ver la situación, Erzsébet decidió perseguir al señor Jung y le comentó a Seo-yun que se encargara de So-yun. So-yun le comentó que no lo dejaría escapar y que la seguridad no tardaría en llegar, pero Seo-yun decidió ponerse serio y lo atacó consecutivamente sin darle tiempo para contraatacar. Ante esa violencia, la velocidad de sus ataques y la postura de So-yun lo reconoció y lo llamó por su nombre. Pero antes de que pudiera decir algo más, Seo-yun le dio un puñetazo en la cabeza para dejarlo inconsciente. Mientras tanto, Erzsébet logró alcanzar al señor Jung y lo atacó arañándole el rostro. Sin embargo, en ese momento, el señor Jung, furioso, reveló ser en verdad un monstruo y la atacó con su brazo, que cambió a una forma monstruosa y alargada. Erzsébet utilizó un escudo creado con magia para protegerse,
revelándole al monstruo que era una bruja. Pero debido a que ese no era su cuerpo original, no podía usar todo su poder, lo que la puso en desventaja. Al darse cuenta de esto y reconocerla como una enemiga potencial, el monstruo decidió acabar con ella en ese mismo lugar. La atacó varias veces con las garras de sus manos y Ercebet apenas podía defenderse usando magia de teletransporte y fuego. Un descuido provocó que el monstruo la estrellara contra una pared. Le comentó que se preguntaba qué tan fuerte era una bruja, pero que no era la gran cosa, y entonces hizo crecer aún más su brazo para aplastarla. En ese instante, apareció Seo-yun para rescatarla y le comentó que ya se había encargado de Soyun y que debían derrotar a la criatura rápidamente antes de que llegara la seguridad. Al encontrarse en desventaja frente a Seo-yun, la criatura intentó escapar por la azotea. No obstante, Ercebet le prestó temporalmente su vista a Seo-yun para que pudiera ver el núcleo de la criatura. Al transformar su arma en una lanza alargada, consiguió destruir el núcleo y derrotarlo. Luego, escapó rápidamente del edificio con el cristal mientras volaba en su capa. Cuando encontraron un lugar seguro en el bosque, Ercebet destruyó rápidamente el cristal aplicándole un poco de su magia. Pero, a pesar del duro trabajo, Ercebet le comentó que no era suficiente para evitar la misión mundial. Debían destruir todos los demás cristales, pero si hacían eso recibirían directamente el efecto mariposa por alterar el pasado. Por eso debían recuperar los cristales con tranquilidad. Y cambiando de tema, Seo-yun recordó su aventura en la torre tutorial y preguntó si acaso el dragón al cual se enfrentaron era Albert, la lagartija. Ercebet le respondió que era una copia de él, pero también que la torre tutorial era una copia del castillo en donde solían vivir en otro mundo, de donde salieron los monstruos. Pero lo peor era que, debido al efecto mariposa, la dificultad de la torre aumentó drásticamente y eso estaba pasando en varios lugares del mundo. Para finalizar con la conversación, Seo-yun comentó que la criatura que los atacó se trataba de un doppelganger con un gran nivel de inteligencia, y que era muy posible que hubiera más como ellos, por lo que debían ser cuidadosos. Al siguiente día, en algún restaurante de Corea, estaban reunidos dos mercenarios. El mayor era Jung-nim y el más joven, Sun-yo, quienes buscaban al responsable del robo del cristal en el teatro para cazarlo. Pero Sun-yo, en verdad, era el asistente personal de Hiram, quien se hizo pasar por mercenario para poder recabar información sobre los responsables del robo a la casa de Hiram, por lo que fingió lo mejor que pudo para no ser descubierto. Luego, al lugar llegó un hombre corrupto de la policía, quien les comentó que él estaba a cargo del caso del robo en el teatro y que el principal sospechoso era el señor Young, quien usaba un nombre falso y cuyos estados bancarios y empresas también eran falsos. Pero después del incidente en el teatro desapareció misteriosamente. Y el segundo sospechoso era Seo-yun, quien había sido denunciado a la policía por Soyun. Sin embargo, su relato de los hechos era tan confuso que nadie lo tomó en serio. Pero Jung-nim comentó que él se encargaría de averiguar si esa información era verdadera. Unos días después, se mudó al departamento de al lado de Seo-yun para comenzar su malvado plan. No tardó mucho en engañar y ganarse la confianza de Euni y Seola mediante sonrisas y mentiras. Además, mantenía cautivo y amarrado al verdadero dueño del departamento en el que se quedaba, y reunió toda la información de cada miembro de la familia de Seo-yun para usarla en su contra. Poco después, llegó Sun-yo, quien le cuestionó si no estaba mal lo que estaban haciendo. Sin embargo, Jung-nim le comentó que lo mejor era encargarse de Seo-yun, ya que lo tenían muy cerca, y para poder amenazarlo y sacarle toda la información posible, planeaban secuestrar a un integrante de su familia. Después de analizarlo un poco, Jung-nim decidió que la mejor opción era secuestrar a Seola, ya que era la más fácil de capturar y atraería más rápido a Seo-yun. Cuando Jung-nim salió un momento del departamento, Sun-yo llamó por teléfono a Seo-yun para advertirle sobre los planes de Jung-nim. No pensó que él llegaría a tales extremos. Sin embargo, antes de que Seo-yun contestara la llamada, Jung-nim regresó al departamento, por lo que Sun-yo tuvo que cancelarla. Jung-nim le preguntó si todo estaba bien, pero, inesperadamente, el hombre amordazado fue testigo de todo y reveló que Sun-yo intentó comunicarse con Seo-yun para traicionarlo. Esto hizo que Sun-yo intentara eliminar a Jung-nim, pero este logró soltarse de su agarre, lo estrelló contra el suelo y luego lo electrocutó para dejarlo inconsciente. Mientras tanto, en el departamento de Seo-yun solo se encontraban Euni y Seola. Euni salió un momento para tirar la basura y ese instante fue aprovechado por Jung-nim, quien tocó a la puerta y engañó a Seola diciéndole que Seo-yun se encontraba gravemente herido en un hospital y que Euni había ido a verlo. Con esa mentira logró convencerla de ir con él al hospital.
Cuando Uni regresó al departamento y no encontró a Seola, llamó rápidamente a Seo-yun muy alterada, le dijo que Seola había desaparecido. Seo-yun corrió lo más rápido que pudo a su departamento y encontró a una Uni eufórica, que con lágrimas le dijo que ya había buscado en todas partes, pero Seola no aparecía. Seo-yun le comentó que se tranquilizara y que fueran a buscarla al parque. No sabía exactamente dónde podría encontrarla, pero en ese momento, el hombre que estaba amarrado en el departamento de al lado logró soltarse y comentó que Jungnim se había llevado a Seola y que pudo escuchar a dónde se la llevaría. Mientras tanto, en la carretera, una Seola confundida le preguntó a Jungnim a dónde la estaba llevando. El señor Jungnim le repetía que iban de camino al hospital. No obstante, en la cajuela del auto amarrado se encontraba Sunjo y pudo escuchar la voz de Seola. Pensaba en cómo escapar y rescatarla, pero esos pensamientos fueron escuchados por Seola, quien podía usar telepatía. Seola le preguntó quién era y si era una buena persona. Sunjo le dijo su nombre y le aseguró que era una buena persona. Además le advirtió que su vecino no era quien decía ser, sino alguien muy peligroso. Para comprobar esa información, Seola usó un hechizo que Ersebet le había enseñado, el cual servía para detectar mentiras. Le preguntó a Jungnim qué tan herido estaba su padre. Jungnim respondió que estaba muy herido, lo que hizo que Seola notara de inmediato que era una mentira y que él trataba de hacerle daño. Pensó que lo mejor sería usar su magia para escapar, pero debido a que aún no controlaba del todo bien sus poderes, no se atrevía a hacerlo. Sin embargo, justo en ese momento, Seo-yun apareció detrás de ellos en el auto del vecino, listo para rescatarla. Al darse cuenta de la presencia de Seo-yun, el mercenario aceleró la velocidad del auto, ya que sabía perfectamente que no podría vencerlo cuerpo a cuerpo. Pronto llegaron a una montaña con varias curvas, pero a pesar de eso, el auto de Seo-yun logró alcanzarlos. Sin embargo, el mercenario lo amenazó diciéndole que no se acercara más o lastimaría a Seola. Esas palabras hicieron que Seo-yun se enojara bastante y lo maldijera. Para deshacerse de Seo-yun, el mercenario lanzó un pedazo de alambre detrás para poncharle las llantas y hacer que se estrellara contra la montaña. Al ver que Seo-yun ya no podía seguirlos, Seola decidió vencer su miedo a no poder controlar la magia. Recordó las palabras de su maestra Ersebet, quien le dijo que ella tenía un gran poder y que mientras no usara la magia para algo peligroso o para lastimar a alguien, podría manejarla sin problemas. Esto hizo que Seola abriera la ventana y ayudara a Seo-yun, creando con su magia un puente de hielo que conectaba el auto con el camino. Al verlo, Seo-yun no dudó en saltar al puente y deslizarse hasta el auto, donde le dijo a Seola que saltara por la ventana antes de que el vehículo se descontrolara por culpa del hielo. Seo-yun recibió todo el golpe de la caída, ya que abrazó a Seola para que no le pasara nada. Así, Seo-yun logró rescatar a Seola y la abrazó con fuerza para demostrarle todo su cariño, un gesto que hizo que Seola llorara un poco. Mientras tanto, el auto había caído a un barranco y el mercenario fue confrontado por Suyeon, quien ya había logrado escapar gracias al choque. Suyeon lo amenazó con una pistola para que respondiera a sus preguntas. El mercenario le comentó que no podía decir nada, ya que le habían implantado un insecto que lo mataría si revelaba información de su organización. Suyeon no creyó tales palabras y le disparó en una pierna para que empezara a hablar, advirtiéndole que la siguiente bala sería en su cabeza. Ante el miedo a morir, el mercenario confesó que solo conocía a un hombre llamado Baek San-jung. Sin embargo, ese acto hizo que el insecto se activara, transformándolo en una criatura que se asemejaba a un vampiro. El mercenario intentó atacar a Suyeon, pero Seo-yun lo salvó lanzando su lanza y clavándolo contra una roca. Ya más calmados, Suyeon le explicó todo a Seo-yun sobre su misión encubierta y que después de todo lo sucedido, pudo deducir que el verdadero objetivo de los ladrones no era la familia de Hiram, sino el cristal que el padre de Hiram tenía bajo su poder. Para finalizar, Suyeon le dijo que el nombre que el mercenario reveló, Baek San-jung, era el representante de la empresa coreana Vulcanos, conformada solo por maestros herreros, y que las cosas se complicarían aún más debido a eso. Al día siguiente, inesperadamente, el señor Kang tuvo una reunión con Baek San-jung, el hombre al que el mercenario había delatado. El señor Kang quería que lo ayudara a buscar un material llamado Flint para poder crear un arma que Seo-yun le había solicitado, pero no le reveló el nombre de Seo-yun. Sin embargo, Baek le comentó que no tenían ese material en su compañía.
El señor Kang, desconfiado, le mencionó que realizó algunas investigaciones y descubrió que la mayor cantidad de Flynn circulaba precisamente en su empresa y le preguntó si sabía algo sobre eso. Un poco cauteloso, Baek negó saber algo del tema. No obstante, el señor Kang notó que parecía ser otra persona, ya que actuaba como si no tuviera emociones. Para confirmar sus sospechas, le preguntó cómo se encontraba su esposa. Baek respondió que se encontraba bien, lo que hizo que el señor Kang confirmara que no era el verdadero Baek, ya que su esposa había muerto hacía tiempo. Al notar la reacción del señor Kang, Baek le lanzó una mirada intimidante y un cómplice suyo lo golpeó por la espalda para dejarlo inconsciente. Unas horas después, el señor Kang despertó amarrado en una habitación repleta del mineral Flynn. Baek le advirtió que debía decirle el nombre del cliente que le había pedido hacer un arma con Flynn o de lo contrario le rompería un brazo. El señor Kang se negó rotundamente, ya que consideraba a Seo-yun como su familia y nunca lo traicionaría. Ante la negativa, Baek sujetó su brazo con fuerza y se lo rompió, provocando gritos de dolor que resonaron por toda la habitación. Más tarde, en el departamento de Seo-yun, la familia disfrutaba de una tranquila cena, pero pronto Seo-yun recibió un mensaje del señor Kang, quien le pidió que fuera a su tienda para conversar sobre un problema que había surgido con el material Flynn. Cuando Seo-yun llegó al taller buscando al señor Kang, fue atacado por la espalda con un martillo, pero logró esquivarlo a tiempo. Le preguntó por qué lo estaba atacando, pero el señor Kang no dijo ninguna palabra y continuaba agrediéndolo. Seo-yun le dio una patada para intentar tranquilizarlo, pero al verlo más de cerca, notó que no era realmente el señor Kang, sino un doppelganger que había adoptado su forma. Seo-yun decidió ponerse serio y sacó su lanza para atacarlo, pero fue interrumpido por Daeo, quien lo atacó pensando que era un enemigo. Seo-yun lo tranquilizó rápidamente, diciéndole que era el verdadero Seo-yun, y le preguntó qué hacía en ese lugar. Daeo le explicó que había venido porque estaba preocupado por su padre. Esta revelación sorprendió bastante a Seo-yun, ya que no sabía que el señor Kang era el padre de Daeo. Sin embargo, fueron interrumpidos por la criatura, que intentó engañar a Daeo para que eliminara a Seo-yun. Pero Daeo no se dejó manipular y le dio un brutal puñetazo, estrellándolo contra el suelo. Daeo le advirtió que dejara de imitar a su padre, ya que él nunca actuaría como un cobarde frente a los demás. Ante esto, la criatura adoptó su verdadera forma para enfrentarlos. La criatura era tan rápida y flexible que podía esquivar todos los ataques de Seo-yun, pero no lograba repeler los poderosos golpes de Daeo. Sin embargo, al adoptar nuevamente la apariencia del señor Kang, logró engañar a Daeo por un instante, bajando su guardia y golpeándolo en la cabeza con un martillo. No obstante, debido a su cuerpo increíblemente resistente, la criatura no logró derribar a Daeo. Daeo, furioso, le comentó que le haría pagar por haberse metido con su familia y comenzó a golpearlo una y otra vez sin darle tiempo a reaccionar. La paliza fue tan brutal que la criatura perdió la capacidad de regenerarse. Seo-yun le dijo a Daeo que era el momento de interrogarlo para saber dónde estaba el señor Kang, pero antes de que pudieran hacerlo, la criatura se autodestruyó rompiendo el cristal que tenía en su cuerpo. Ambos quedaron sorprendidos ante esa escena y empezaron a tratar de entender todo lo que había sucedido. Daeo le comentó que la última vez que habló con su abuelo fue cuando él se dirigía a la asociación Vulcano para buscar el material Flynn. Seo-yun, sospechando que podría haber sido una trampa, propuso ir lo más rápido posible a la asociación. Al día siguiente, en la asociación Vulcano, el señor Baek revisaba los videos de las cámaras de seguridad del robo ocurrido en el teatro, intentando averiguar quién había sido el responsable. Lo único que podía deducir era que se trataba de un hombre, y que probablemente estaba relacionado con alguna bruja. A ese ritmo, no lograrían revivir a la criatura destinada a destruir el mundo, por lo que Baek decidió que él mismo se encargaría de eliminar al ladrón del teatro. Sin embargo, en ese momento tuvo que atender a unos invitados inesperados, Daeo y Seo-yun, quienes buscaban el paradero del señor Kang. Para Seo-yun, fue impactante poder ver cara a cara al responsable de todas las desgracias que habían ocurrido hasta ahora. Cuando Seo-yun le reveló a Baek que él era el cliente del señor Kang, Baek puso toda su atención en él y le preguntó directamente si su petición había sido fabricar un arma usando Flynn. Pero Seo-yun, astutamente, negó saber algo sobre el material Flynn y alegó que aún era un novato, por lo que no conocía mucho sobre cristales. Seo-yun se dio cuenta de que Baek lo estaba buscando a él.
pudo deducir que el señor Baek era uno de los líderes de la organización que quería provocar la destrucción mundial y que había monopolizado todos los almacenes de Flynn para deshacerse de este material, ya que el Flynn era raro y el único capaz de dañar a la criatura, a Sanus, que planeaban invocar. Seo-yun fingió lo mejor que pudo para no ser descubierto, pero a diferencia de él, Dao no pudo ocultar su instinto de pelea, pues se había dado cuenta de que Baek era un monstruo peligroso. Esto provocó que los mercenarios de Baek los atacaran. Dao derrotó fácilmente a su oponente, ya que la fuerza de sus puños era muy superior. Seo-yun también venció rápidamente al suyo, enseñándole que nunca debía bajar la guardia, incluso sin portar un arma. Sin embargo, ambos fueron amenazados por Baek, quien los inmovilizó con un arma, y le preguntó a Seo-yun si estaba involucrado con alguna bruja. Justo en ese momento, fueron rescatados por un escuadrón especial enviado por Hiram, quien se había enterado de la situación gracias a Dao. Al verse rodeado, Baek se disparó en la cabeza para fingir su muerte y, aprovechando la confusión de los soldados, controló la mente de uno de ellos para que atacara a los demás. No obstante, antes de que el soldado pudiera disparar a sus compañeros, Seo-yun logró detenerlo lanzándole un cuchillo al brazo. Sin embargo, el soldado se mezcló rápidamente entre los demás para no ser reconocido. Seo-yun les gritó que nadie se moviera, ya que entre ellos estaba la criatura y que era un espectro mayor, un doppelganger en su forma más completa, capaz de controlar la mente y el cuerpo de aquellos que tocaba. Para poder encontrarlo, Seo-yun le pidió a Dao que lo identificara, ya que era algo que solo un cazador podía hacer. Dao, confiando en su intuición, señaló a uno de los soldados como el espectro. El soldado negó ser el espectro, pero Seo-yun confió en las palabras de Dao y noqueó al sospechoso para forzar al espectro a salir y tomar su cuerpo como nuevo objetivo. Dentro de su mente, el espectro se burló de Seo-yun llamándolo estúpido, ya que en ese lugar él tenía la ventaja. Ambos comenzaron una feroz batalla mental. Seo-yun comentó que, aunque la ventaja del espectro eran sus múltiples extremidades, también era su mayor debilidad, porque no podía regenerarlas. Con esa estrategia en mente, Seo-yun cortó cada una de sus extremidades para acorralarlo. Sin embargo, antes de caer completamente, el espectro logró atravesar el cuerpo de Seo-yun con un tentáculo, revelándole que no era un espectro común, sino un sirviente de su majestad. El espectro empezó a tomar el control del cuerpo de Seo-yun, pero fue cegado por una luz que emergió en la oscuridad. Se trataba de Seola, quien incluso dentro de la mente de Seo-yun protegía su conciencia con su magia. El espectro no tuvo tiempo de entender la situación, ya que Seola se acercó rápidamente a él, le dijo que no molestara a su padre y le dio un brutal puñetazo que lo hizo desaparecer en un instante, dejando solo destellos de luz a su alrededor y liberando a Seo-yun del control del espectro. Para tranquilizarlo, Dao le comentó que habían encontrado a su abuelo en el sótano, aunque con el brazo completamente destrozado. Sin embargo, el señor Kang les dijo que no se preocuparan, ya que era zurdo y podría seguir trabajando sin problemas, dando por finalizada la misión. Al día siguiente, para celebrar el rescate del señor Kang, Seo-yun le compró pollo frito a Seola, un plato que ella disfrutó muchísimo, ya que era la primera vez que lo comía. Para bromear un poco, Seo-yun le comentó que las personas criaban pollos solo para poder comerlos, tal como ella acababa de hacer. Esto hizo que Seola se sintiera muy culpable, al punto de que empezó a llorar y a perder el control de su poder, congelando parte de la cocina. Euni, viendo la situación, golpeó ligeramente a Seo-yun para regañarlo por hacer una broma tan pesada. Seo-yun se disculpó sinceramente y le prometió a Seola que nunca más haría ese tipo de bromas. Seola lo abrazó para perdonarlo, mientras Seo-yun solo podía pensar que debía tener más cuidado, o tal vez en el futuro moriría congelado. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido sobre tus animes favoritos.